Immanuel Wallerstein, en su libro El capitalismo histórico, cuestiona la idea del progreso y se pregunta si realmente el capitalismo ha representado en tanto modo de producción una mejora con relación a las condiciones de vida que se presentaban en anteriores momentos de la historia en otros modos de producción, por ejemplo el modo de producción feudal o el modo de producción antiguo. Desde luego los defensores del capitalismo hablarían de los avances en medicina, de los avances en ciencia y tecnología, de los avances en derechos, en materia de la defensa de los derechos básicos del hombre, en materia del surgimiento de ciertas instituciones, la institución carcelaria, la institución educativa, entre otras instituciones que mejoran las condiciones de vida. Pero paralelamente a esos triunfos en el plano jurídico, en la dimensión de las instituciones que mejoran las condiciones de vida, nos encontramos con contradicciones que se han exacerbado y se han llevado al paroxismo, de tal manera que hoy, como en ningún otro momento de la historia, se tiene un desarrollo de la riqueza, de las fuerzas productivas, de la ciencia y la tecnología, una abundancia de materias primas, una abundancia de conocimiento técnico y científico. Y sin embargo, aunque la riqueza hoy en día en el capitalismo, que Marx en el primer tomo del Capital define como un gran cúmulo de mercancías sumado a un flujo de capital constante, de capital ficticio en el plano de la especulación, a pesar de que hoy en día esa riqueza es mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia, la pobreza es muchísimo mayor que en cualquier otro modo de producción. Hay una mayor riqueza, pero al mismo tiempo hay una mayor pobreza, porque esa riqueza se encuentra como nunca centralizada en pocas manos, en las manos de los 10 capitalistas más ricos del mundo, Elon Musk, Bill Gates, que acumulan entre ellos mucho más capital que la mitad restante de la humanidad. Hoy en día tenemos a personas como Elon Musk, que debido a la centralización de los medios de producción, a la apropiación del capital como valor en circulación, reúnen fortunas de trillones de dólares, mientras 1 billón de personas viven con solo $1 al día y 9 millones de personas se mueren de hambre cada año. A pesar de que hoy en día la riqueza es mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia, la pobreza es también mucho mayor, en tanto la brecha entre lo que permite el poder adquisitivo del trabajador asalariado, la pobreza, es decir, la miseria material de los que ni siquiera son proletarios, de los que ni siquiera son trabajadores asalariados, sino que son desempleados, de los que se mueren de hambre, del pobre que no tiene ni siquiera dónde vivir, la brecha entre esa pobreza y la riqueza astronómica de una de las 10 personas más ricas del mundo. La centralización sobre los medios de producción y la riqueza es por lo tanto hoy mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia humana. Por lo tanto, la diferencia entre, por ejemplo, un esclavo y Calígula en la época de los romanos, o entre un esclavo azteca y Moctezuma, o la diferencia existente entre un campesino pobre de la Francia del siglo XVIII y Luis XVI, es mucho menor que la diferencia entre una de las 9 millones de personas que se mueren de hambre cada año y uno de los 10 más ricos del mundo. Asimismo, la explotación bajo la forma de la extracción de plusvalía, el uso destructivo de la ciencia y la tecnología, la creciente dependencia de la clase media al capital financiero, que es lo que se oculta bajo la idea del emprendimiento, es la hipertrofia, es decir, la sobreactividad del capital financiero que presta los préstamos que permiten que los pequeños productores abran sus negocios. Hoy en día la concentración de proletariado industrial en China, el desplazamiento geográfico de la clase trabajadora y su concentración en Asia. En todas partes hay clase trabajadora, porque hay que ver el trabajo útil en tanto trabajo físico y trabajo intelectual que genera valor y que produce mercancías que tienen un precio en el mercado, en la industria del entretenimiento, en la industria tecnológica y científica, en el llamado sector cuaternario de la economía, y también en la industria clásica de la producción en fábricas de ensamblaje y en otro tipo de fábricas. Pero hay una mayor concentración de proletariado en China, donde hay una mayor explotación bajo la forma de la extracción de plusvalía, por lo tanto. Sumado a la explotación por la plusvalía, sumado al uso destructivo de la ciencia y la tecnología, nos encontramos con un capitalismo que amenaza directamente la posibilidad de perpetuar la vida en este planeta. Primero, por la destrucción del medio ambiente, y segundo, por la amenaza latente de las armas de destrucción masiva, que implican la objetivación de conocimiento científico y su aplicación con la finalidad de crear armas con un potencial capaz
de destruir a la humanidad y a gran parte de las formas de vida que hoy proliferan sobre la faz del planeta. Por lo tanto, debemos preguntarnos si el capitalismo realmente representa un progreso, si podemos hablar, por ejemplo, de las condiciones de vida en la Europa medieval, o si podemos hablar de las condiciones de vida de los oriundos del Nuevo Mundo durante el régimen de los aztecas, por ejemplo, comparándolo con las condiciones de vida en una sociedad occidental actual, vamos a encontrar mejoras en cuanto a la ciencia y la tecnología, el sector de la salud, las medicinas, sin duda, las pestes, gran parte de enfermedades, infecciones se han podido superar gracias al desarrollo científico. Vamos a encontrar un mundo cada vez más conectado gracias a las tecnologías de las comunicaciones. Vamos a encontrar una expectativa de vida más alta que en cualquier otro momento de la historia. Vamos a encontrar instituciones jurídicas, instituciones como la policía. Sin embargo, pese a estos aparentes triunfos, nos encontramos con la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es una mayor brecha entre los más pobres y los más ricos, una mayor centralización de la riqueza en cada vez menos manos, un control de los recursos naturales, de los medios de producción, del trabajo intelectual y sus frutos, del capital como valor en circulación, de la cultura y de cada vez más ámbitos de la vida individual del sujeto en la sociedad contemporánea. Vamos a encontrarnos con una destrucción del medio ambiente y el desarrollo demencial de armas de destrucción masiva. También vamos a encontrar industrias como la industria de los alimentos, que implica un proceso de producción de alimentos genética y químicamente modificados que causan toda clase de daños en la salud de millones y millones de personas que consumen las mercancías básicas, los medios de subsistencia, que ya pasan por un proceso de producción sumamente destructivo. Nos vamos a encontrar con todas las consecuencias existenciales de un mundo cada vez más tecnificado, de una cosificación mayor en el proceso de producción del capital, en el trabajo. Nos vamos a encontrar con una mayor lucha de clases, en tanto que hay una mayor subsunción del trabajo asalariado en el capital, una mayor explotación bajo la forma de la extracción de plusvalía, hay más formas de acumulación por desposesión, y lo especialmente siniestro de esta época es que la burguesía, con su doble moralismo característico, pretende todo lo contrario, como en la distopía de 1984, donde el Ministerio de la Verdad en Oceanía se dedicaba a transformar los registros históricos, donde el Ministerio de la Justicia cometía toda clase de injusticias, y con el mismo cinismo del Estado en la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, aquel Estado mundial cuya consigna es comunidad, identidad y estabilidad, que fabrica seres humanos, los alfa, los beta, los gamma, los epsilones, los fabrica a partir del proceso de Volkanovsky, que es un proceso ficticio que Aldous Huxley describe, de tal manera que a partir de un óvulo fecundado se producen 96 embriones y se van fabricando y diseñando el tipo de proletariado, de productor que se ajusta a las necesidades del sistema para hacer imposible cualquier rebelión. Con ese mismo cinismo que encontramos en esas distopías de 1984 y Un Mundo Feliz, la burguesía actualmente pretende a través de la policía reducir el crimen, garantizar la defensa de la vida y de la propiedad privada de las personas, pero en la práctica nos encontramos con que de hecho la policía sirve un interés de clase. La policía está ahí para garantizar que el Estado, como administrador de los negocios de la burguesía, tenga el monopolio del poder, el monopolio de la violencia, como diría Weber, y saca a relucir su fuerza de opresión cada vez que hay un levantamiento popular. Esto es mucho más evidente en el tercer mundo, pero en Europa y en Estados Unidos, si llegara a haber un movimiento popular que amenazara el Estado directamente, sin duda la policía reprimiría y asesinaría indiscriminadamente en las calles a la población manifestante, como lo hace en el tercer mundo. Basta ver lo que ocurrió en el último paro en nuestro país, en Colombia. El Estado burgués, a través de las cárceles, pretende albergar a los presos para que supuestamente salgan rehabilitados en algunos casos, pero lo que encontramos en las cárceles es la realidad del hacinamiento, de la violación de los derechos básicos, de la dignidad,
una enorme cantidad de corrupción por parte de los guardias de las prisiones y encontramos por lo tanto un fracaso sistemático de lo que la burguesía pretende en su doble moralismo hacer y lo que en realidad hacen sus instituciones y sus relaciones sociales de producción. El capitalismo pretende ser un sistema en donde se distribuya la riqueza, en donde a través del progreso, del emprendimiento, de la originalidad, cada quien puede abrir su negocio y tener excelentes condiciones de vida simplemente trabajando duro, el llamado sueño americano, pero en la práctica lo que subyace al emprendimiento es el endeudamiento de los pequeños productores sometidos al capital financiero, la explotación de los trabajadores asalariados, la proliferación de las formas de acumulación por desposesión a través de los impuestos del Estado, la privatización de los beneficios y la socialización de los riesgos, que debería ser la consigna del neoliberalismo. El Estado solo interviene cuando entran en crisis los bancos y las grandes firmas y compañías. Encontramos un sistema con una desigualdad que no se encuentra en ningún otro modo de producción, mayor explotación, mayor pobreza, mayor explotación del mundo periférico a manos de los capitalistas del centro, que tienen mayor composición orgánica y por lo tanto empobrecen a la burguesía de la periferia, que a su vez deben explotar más a los trabajadores del tercer mundo. Nos encontramos por tanto con un sistemático fracaso del proyecto utópico burgués, del proyecto de la ilustración, de las finalidades y justificaciones teóricas del derecho y de toda la ideología burguesa que pretende una cosa a través de la cárcel, a través del sistema educativo, a través de la salud, a través del funcionamiento del sistema capitalista, y en la práctica, debido a que el capitalismo parte de la explotación del hombre por el hombre, hace todo lo contrario a lo que pretende decir en su teoría, en su ideología. Esto ya lo encontramos, por ejemplo, en el discurso de Robespierre a propósito de la virtud y el terror. Robespierre era capaz de hablar de los derechos del hombre, era capaz de superar el absolutismo monárquico únicamente en el sentido discursivo de su retórica, pero en la práctica justificaba la ejecución a diestra y siniestra de miles de franceses. Ese doble moralismo de hablar de los derechos del hombre al mismo tiempo que se ejecutan a diestra y siniestra a traidores injustamente, paranoicamente acusados, ahí está retratado el doble moralismo del sistema burgués. Por lo tanto, cuando se habla de progreso, ese progreso científico y técnico solamente se refleja en una mayor acumulación de capital de parte de los capitalistas, en una mayor centralización de la riqueza, de los medios de producción, de la naturaleza y de grandes aspectos de la vida humana en sociedad y también individual. Se refleja en mayores ganancias fruto de la explotación, de las formas de acumulación por desposesión, y ese progreso finalmente de enviar naves espaciales a Marte, como pretende Elon Musk, es un logro que solo le compete a los capitalistas que trabajan con Elon Musk. A las 9 millones de personas que se mueren de hambre al año, ¿de qué les puede servir que Elon Musk envíe una nave espacial a Marte? ¿De qué les puede servir a las 1.000 millones de personas que viven con menos de $1 al día que Elon Musk envíe una nave espacial a Marte? Son triunfos que reflejan únicamente el progreso de la clase capitalista y que solamente le compete a esa clase, a costa de privar a la gran mayoría de la población del mundo de condiciones básicas de obtener los medios de subsistencia, del control del tiempo, de un trabajo no cosificado, de un trabajo no explotado en donde el salario remunere la totalidad del valor producido que se transforma en precio, a costa de privar, por ejemplo, en los países del tercer mundo de las condiciones de desarrollar sus economías sin esa explotación que el marxista Rui Marini denominaba la superexplotación del trabajo, porque la burguesía empobrecida en la competencia con los capitalistas más desarrollados tecnológicamente del centro explota más a su proletariado y por lo tanto hay peores condiciones de vida en la periferia. Ese progreso, por lo tanto, lleva a que la ciencia, que se enaltece tanto como conocimiento que refleja el gran logro de la ilustración, el gran logro de la racionalidad burguesa, lleva a que todo ese conocimiento científico se objetive no en soluciones ante la pobreza, no en soluciones reales ante el cambio climático, sino en la producción de armas de destrucción masiva, en mercancías que afectan directamente nuestras condiciones de vida, los alimentos química y genéticamente modificados, dispositivos tecnológicos regidos por la obsolescencia programada, armas y armas de destrucción masiva. Ese es el gran fracaso del proyecto burgués y se hace claro al identificar ese doble moralismo del capitalismo la necesidad de transformar este sistema en su modo de producción
y por extensión en su organización política y también cultural.